invitamos a los niños a que pasen allá de aquel lado para que puedan también puedan recibir, ¿verdad? Gloria a Dios. A los pequeñitos también que están llegando aquí a la casa del Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Pues hay que traerlos a todos los que hay que traerlos, hay que invitarlos, ¿verdad? Aquí a la casa del Señor para que también ellos reciban las bendiciones de Dios, amén. Los invito a que abran su Biblia en el libro de Ezequiel. A ver, tengan ustedes, no traen Biblia, les presto esta. Ezequiel 47, Ezequiel capítulo 47. Amén. Cuando lo tengan, háganme una señal. Vamos a leer del Ezequiel capítulo 47, del versículo 1 al 5. 5 versículos vamos a ver, vamos a esperar a que encuentren. Amén. Me da gusto que traigan Biblia porque en el celular luego nos distraemos. Quiere uno buscar la Biblia en el celular y que ya nos encontramos con otras distracciones. Ezequiel 47, del 1 al 5. Ezequiel 47, del 1 al 5. Vamos a esperarlos, vamos a tenerles paciencia. El tema de hoy lo hemos titulado Nadando en el río con Dios. ¿Ya lo tiene, hermana? Sí, amén. ¿Ya? Amén. Vamos a darle lectura. Vamos a leer del 1 al 5, Ezequiel capítulo 47, dice el versículo 1, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya, diga conmigo, era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a nado. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en la Biblia, el agua simboliza la palabra de Dios. Cuando nosotros leamos la Biblia y encontremos la palabra agua, simboliza, está hablando de que está hablando de la palabra de Dios, pero también puede simbolizar en algunas partes, también simboliza al Espíritu Santo. Amén. Aquí en este pasaje que acabamos de leer, simboliza lo que es la palabra de Dios. En el libro de Efesios, capítulo 5, del versículo 25 al 26, se lo voy a leer. O sea, anote nada más la cita para no retrasarnos mucho. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 26, dice el apóstol Pablo, dice, maridos, amad a vuestras mujeres,
así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿verdad? Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea que ahí está diciendo que la palabra nos limpia, ¿verdad? La palabra nos limpia, dice el lavamiento del agua por la palabra. En Juan 7, capítulo 7, versículo 37 al 39, ¿verdad? Ahí encontramos otro ejemplo. Dice, en el 37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, ¿verdad? El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu que había de recibir de los que creyesen en Jesús, ¿verdad? Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Bueno, ahí encontramos ese otro ejemplo, ¿verdad? Que el agua simboliza la palabra, ¿verdad? Por eso hoy estamos también aquí reunidos porque tenemos sed, tenemos esa necesidad de llenarnos de la palabra de Dios. En Juan 4, en Juan 4 del 13 al 14, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, ¿verdad? Entonces vea cómo es la importancia de la palabra de Dios. Amén. Entonces, así como nuestro cuerpo tiene necesidades físicas, fisiológicas, ¿verdad? Alimentarse, dormir, también nuestra alma, nuestro cuerpo está formado por estos huesos, esta carne, estos músculos, pero dentro de nuestro cuerpo hay un alma y hay un espíritu, ¿verdad? Y esa alma y ese espíritu necesita alimentarse también de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que alimenta a nuestra alma y a nuestro espíritu. Amén. Entonces, con la palabra de Dios, nosotros nos vamos a poder lavar, nos vamos a limpiar de todo tipo de contaminación, ¿verdad? Con la palabra de Dios regamos nuestros corazones, ¿verdad? Es como cuando le echamos a una plantita, le estamos regando, le estamos echando agüita. Así con la palabra de Dios nosotros regamos nuestros corazones para que nosotros demos los frutos del Espíritu Santo que Dios espera que nosotros demos. Amén. Sí. Cuando escuchamos la palabra de Dios, viene la fe, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, viene la fe a nuestras vidas. Amén. Sí, amén. La semana pasada, mis amados hermanos, estaba yo platicando con el hermano, el profeta Abdiel. Algún día él podrá venir acá a visitarnos con el apóstol para que vengan ustedes a administrarlos, pero estaba platicando con el hermanito profeta, y estábamos recordando precisamente cómo fue que nosotros empezamos a caminar con el Señor, cómo fueron nuestros primeros pasos en el Señor. Y el Señor me llevó a este pasaje de la Biblia, ¿verdad? Que nos muestra cómo fue el crecimiento del profeta Ezequiel, cómo es que él llegó a ser fuerte en el Señor y cómo Dios llevará por el mismo camino a cualquiera de sus hijos, a cualquiera lo va a llevar por este mismo camino. En este libro de Ezequiel que nosotros acabamos de leer, ¿verdad? El capítulo 47, versículo 1. Ahí, bueno, en este libro de Ezequiel vamos a encontrar 4 etapas por las que Dios nos va a pasar, por las que Dios nos va a llevar a cada uno de nosotros. Todo cristiano, todo hijo de Dios tiene que pasar por estas etapas. Y esta hermosa palabra que hoy les vamos a dar es para que nosotros identifiquemos en qué etapa estamos, ¿verdad? Amén. Fíjese lo que se dice Ezequiel 47:1, ahí lo tiene en su Biblia. Bueno, se lo voy a leer. Dice:
Me hizo volver, diga conmigo, me hizo volver. Dice, luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur de su altar. Ahí ese versículo nos da a entender que todo lo bueno sale de Dios. Todo lo bueno sale de Dios. Ese primer versículo nos está hablando de eso. Y dice en el versículo 2, dice, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Pues ahí vemos cómo todo viene, fluye de Dios, ¿verdad? Y en el versículo 3 dice, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y dice, me hizo pasar, diga conmigo, me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Amén. Entonces, fíjese, es Dios quien toma la iniciativa para dirigirnos. Porque ahí el profeta Ezequiel está diciendo, Él me hizo volver, Él me sacó y me hizo pasar y me hizo avanzar y me hizo. Es Dios el que toma la iniciativa para dirigirnos, ¿verdad? El río simboliza la vida que sale de Dios para bendecir a todo aquello que está en contacto con estas aguas, ¿amén? Sí, amén. Entonces, todo aquel, diga conmigo, todo aquel que entra al río de Dios experimentará las bendiciones de Dios. Amén. Entonces, mire, en el libro de Apocalipsis capítulo 22, no lo busques, se lo leo, ahí encontramos un ejemplo. Mire, por ejemplo, dice, el 22 del 1 al 2 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Y me vi en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaban el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Nótese cómo está ahí el río de Dios, ¿verdad? Que fluye de él, pero dice que es para bendecir, ¿verdad? A las naciones. Entonces, el Evangelio de Juan habla de las bendiciones que tiene la palabra de Dios para todo aquel que en él crea, en quién, en Jesús, y sea salvo, ¿verdad? Si usted cree en Jesús, y lo recibes como tu Señor y Salvador, serás salvo, ¿verdad? Pero pues nuestra responsabilidad precisamente es eso, predicar todas estas verdades, las verdades del Evangelio, ¿verdad? Para bendecir la vida de las personas que crean, ¿verdad? Y todo aquel que escuche la palabra de Dios y crea en la palabra de Dios puedan recibir todas estas bendiciones. Ahora bien, el Evangelio nos habla de la vida que Dios tiene para nosotros. Amén. Sí. El Evangelio nos moldea a nosotros día a día. La palabra de Dios nos transforma nuestra forma de pensar, nuestros malos hábitos, nuestra forma pecaminosa de vivir la vida. Todo eso nos limpia, nos va limpiando la palabra de Dios día a día. Bueno, siempre y cuando nos alimentamos de la palabra de Dios. Porque si nos estamos alimentando de otras cosas, no estamos ahí, que del Face, que del YouTube, o viendo chismes y todo eso, pues estamos contaminándonos. No nos estamos alimentando de la palabra de Dios. Entonces no hay ninguna forma de experimentar las bendiciones de Dios si no estamos dentro de este río que fluye del trono de Dios. Amén. No hay ninguna otra forma. No hay. Usted no puede estar allá en la calle y estar chismeando con las comadres, con el compadre, o estar haciendo otras cosas, o afanarse en la vida, ¿verdad? Y poder recibir bendiciones de Dios. Dios es bueno y misericordioso, ¿verdad? Y de alguna forma u otra Él es fiel. Pero hay bendiciones especiales que Dios quiere darnos
pero no las vamos a obtener si nosotros no venimos a la casa de Dios y buscamos de la presencia del Señor. Amén. Entonces vamos a ver estas 4 etapas que representan todo lo que representan estos pasos de la vida de un cristiano. Amén. Etapa número 1. Vamos por partes. En Ezequiel capítulo 47, versículo 3, ahí vamos a encontrar esta primera etapa. Amén. Dice, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y dice, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Amén. Entonces ya habíamos dicho que es Dios el que nos motiva, o el que a veces hasta nos va a empujar, nos va a agarrar desprevenidos y nos va a empujar a que nosotros entremos al río de Dios. Amén. Vamos a poner como ejemplo, por ejemplo, a un bebé. Ahí tenemos a un bebé como cuando empiezan a caminar, por ahí de la edad de los 8 o 9 meses, algunos a los 10 meses, ¿verdad? Ya comienzan a caminar, y ahí están los papás animando al bebé, ¿verdad? Que dé su primer paso, ¿verdad? Entonces, una vez que te entregas a Cristo, pues eres como un bebé. Eres como un bebé, empiezas a dar tus primeros pasos, ¿verdad? Empiezas a dar tus primeros pasos en el Evangelio, tus primeros pasos en el cristianismo. Pero así como un bebé cuando empieza a dar sus primeros pasos, ¿qué pasa? Se cae. Sus primeros pasos seguro se va a caer. No hay ni un bebé que mantenga, que luego empiece a caminar. Todo bebé se va a caer. Todo bebé se cae, ¿verdad? Entonces también así en la vida del cristiano, cuando empiezas a dar sus primeros pasos, hay ocasiones que puede caer el cristiano, ¿verdad? Hay ocasiones que cae, pero y luego a veces pues hay que levantarlo otra vez para que siga caminando el bebé. Y ese es el labor de un pastor, que nosotros podamos ayudarlos a levantarse para que sigan dando sus pasos y sigan creciendo, ¿verdad? Entonces este primer nivel nos muestra que somos bebés espirituales, y es una etapa muy hermosa porque todo lo que le pedimos a Dios casi nos da, y estamos en esa etapa de nuestro primer amor, ¿verdad? Generalmente estamos en esa etapa de nuestro primer amor, ¿verdad? Pero la principal característica de esta primera etapa es la inmadurez. Es la inmadurez, ¿por qué? Porque apenas somos unos niños o somos unos bebés espirituales y por lo tanto somos inmaduros, ¿verdad? Es una etapa natural porque los pensamientos y la mente carnal tienen influencia muy fuerte en la persona. Es decir, difícilmente se ve que sea un cristiano, que sea una persona cristiana. ¿Por qué? Porque todavía anda ahí platicando con la gente y de repente se le salen las palabrotas o las groserías, o está pues, o sea, se comporta como se comporta la gente mundana. No hay una diferencia entre ser cristiano y ser mundano, ¿verdad? Entonces, es generalmente las personas que son así es porque están en esa etapa, se quedaron, diga conmigo, se quedaron en el chapoteadero. Porque Dios los llevó, los metió al río, pero él dice que el agua les llegaba a los tobillos, o sea que se quedó el chapoteadero. Ahí en el chapoteadero pues puedes estar ahí, ahora es que jugando en el agua, ¿verdad? Pero te quedaste siendo un bebé espiritual. Muchas veces en esta etapa las personas pueden tomar decisiones muy emocionales y al sentir la presencia de Dios a veces dicen, se sienten más, ¿cómo le diré? No, pues es que es tan hermosa la presencia de Dios, ¿verdad? Pero luego a veces, no, pues ahora no me saludó el pastor y ya se empiezan a sentir mal. O que el hermanito fulano de tal ya me torció la boca. O sea, sí, notan la característica que tiene esta etapa que es la inmadurez. Cuando un hermano está en esas situaciones porque es una persona inmadura espiritualmente hablando, ¿verdad? Entonces, luego hay hermanos que dicen, no, pues yo pensé que los hermanos en Cristo eran puro amor, ¿verdad? Dicen, no, pero pues ahí ya me trataron mal los hermanos.
Pues es que son como ustedes, pues, también. O sea, a veces queremos llegar en un lugar y decir, no, pues aquí los hermanos son buena onda, son puro amor. No, pero también ten en cuenta que son como tú. Así como tú eres, también hay hermanos que... Pero es porque están en esta etapa espiritual, ¿verdad? En la primera etapa. Entonces, en este nivel, queremos tener muchas cosas nosotros bajo control, pues nos sentimos muy seguros de nosotros mismos, ¿verdad? Nos sentimos superiores por nuestros logros personales, confiamos más en nuestros recursos económicos, confiamos en nuestro trabajo, ¿verdad? Confiamos en nuestra inteligencia, confiamos en nuestros talentos que podamos tener o en nuestra sabiduría humana. Todo yo, ¿verdad? El afán en nuestras vidas es muy visible en esta etapa. ¿Por qué? Porque nos afanamos. Estamos bien afanados en qué comeré, qué vestiré, que ahora voy a trabajar, voy a hacer esto para ir y ganarme unos cuantos pesitos y llevar algo de alimento a la casa, ¿verdad? Ajá. Y entonces en esta etapa a veces nos afanamos tanto y cometemos el error más bien de a veces de descuidar a la familia, de descuidar a los hijos, ¿verdad? Porque estamos afanados en nuestras cosas, ¿verdad? O el esposo desatiende a la esposa y al revés, la esposa al esposo. A veces hasta dejamos de ir a los cultos por estar ahí afanados, estarnos afanándonos en el trabajo o en las cosas que quedaron pendientes, ¿verdad? Pero Jesús dijo, mira las aves del cielo que no siembran y comen, ¿verdad? Ni siembran ni cosechan, yo las mantengo y comen. ¿Cómo no los voy a dar a ustedes que valen más que un ave? Amén. Entonces, nuestra mente en esta etapa suele ser muy terrenal, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque a veces somos como los niños berrinchudos. Ay, no, yo quiero esa televisión. Y ahí está uno afanándose para comprar la nueva televisión, la Smart TV. O no, yo quiero ese celular. Y o quiero ese coche, quiero ese coche. O quiero esta ropa. O sea, se afana uno, ¿verdad? Hay una inmadurez, diga conmigo, hay una inmadurez espiritual. Amén. En primera de Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 7, Pablo trató con los corintios porque ellos no maduraban, sino que se quedaron en una etapa infantil, ¿verdad? Pablo les dijo, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. O sea que cuando uno es bebé espiritual, hay que darle lechita. ¿Por qué? Porque no pueden digerir digamos, la comida para un adulto, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces es por eso que hay una diferencia, ¿verdad? Entonces, estamos en la primera, estamos en la primera, ajá, estamos en la primera etapa, porque fíjense, estamos hablando de bebés espirituales, ajá, ahí por eso Pablo le dice yo les di a beber leche y no vianda, porque la vianda no la pueden digerir. Dice, porque aún no eras capaces, dice, ni sois capaces todavía no son capaces, ¿verdad? Porque aún son carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro dice, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores, son servidores, por medio de los cuales ustedes han creído, ¿verdad? Y eso según lo que cada uno ha conocido del Señor. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es más, sino es Dios el que da el crecimiento, ¿verdad? Entonces, si usted está en esta etapa, pues como le habíamos dicho, se quedó en el chapoteadero, ahí, ¿verdad? Hay muchos hermanos que vemos que están en esta situación, se quedaron ahí en el chapoteadero. Pero diga conmigo, pero Dios no quiere dejarnos ahí, en ese nivel. Amén. Lo que significa que sí o sí, Dios te va a empujar.
Sí o sí, Dios te va a empujar y te va a llevar al siguiente nivel, ¿verdad? Él te va a levantar como un niño cuando se cae, te va a levantar, te va a poner de pie y te dice, órale, camina, pero tu naturaleza humana va a decir, no, 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 yo ya no quiero. ¿Por qué? Porque te caíste y te dolió. Te dolió. Luego hay hermanitas que ya no quieren nada con el Señor, porque les dolió lo que les sucedió, pero Dios, tarde que temprano, los va a sacar adelante y los va a decir, órale, camina, camina. Amén. Entonces, ¿cuántos quieren la bendición de Dios? Amén. Entonces, es mejor ser dócil con el Señor. Es mejor dejarse que nos empuje el Señor y no estarnos oponiendo y estar luchando con Dios, ¿verdad? Ajá. Porque Él nos va a llevar al siguiente nivel. Entonces, vamos a ver el segundo nivel. El segundo nivel es Ezequiel 47, en el versículo 4. Dice, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Amén. Sí. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos un ejemplo, no sé cuántos han ido a la playa. ¿Han ido al mar ustedes, hermanitos? Sí. Bueno, pues entonces conocen las olas, ¿no? Sí. Ahí cuando se pone uno ahí en la playa, se pone uno a brincar en las olas ahí, y andando por allá, viendo una ola y se siente rico, ¿no? Como te llega el agua, ¿verdad? Pero generalmente, pues la mayoría de las personas se meten nomás allá hasta donde llega el agua a las rodillas. Y ya es raro el que se meta más hasta el fondo, ¿no? La mayoría de la gente nada más está ahí en la playita, ahí en las olas. De repente vino una ola y te pone una arrastrada, te va a botar hasta allá, ¿verdad? Entonces, mire, en este segundo nivel, ¿qué quiere decir la palabra de Dios? Porque dice, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. O sea que es Dios el que nos lleva, ¿verdad? No pierda de vista esto, que es Dios el que nos lleva. Entonces, en este segundo nivel, todavía hay mucho de nosotros. Si éramos inmaduros como niños y berrinchudos como niños, si hay una persona que está en este segundo nivel, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice que en ese segundo nivel hay mucho de nosotros todavía, porque eso de negarnos a nosotros mismos como que todavía no se nos da bien, ¿verdad? No es muy que se nos dé pues el estarnos negando a nosotros mismos y estar ahí en las cosas del Señor, porque solo pensamos en nosotros mismos, somos egocéntricos, solo estamos pensando en nosotros mismos y en nuestro propio bienestar. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que no compartimos, somos envidiosos, somos a veces hasta racistas con los migrantes que andan por aquí, somos peleoneros, somos chismosos, ¿verdad? Adulteramos, seguimos en idolatría y tantas cosas. Pero en esta etapa, nosotros ya tenemos un conocimiento de la Biblia. Amén. Sí. Por lo menos ya no sabemos Juan 3:16 o Génesis 1:1. Ya por lo menos ya no lo sabemos, ¿no? Ya hay un conocimiento previo de lo que es la palabra de Dios. Amén. Fíjense, nuestras reacciones siguen siendo controladas por nuestra carne. Nuestro orgullo está elevado. Pues no pedimos a veces un consejo al pastor, no le pedimos, oye hermano, pues ¿qué me aconseja en esta situación? ¿Verdad? Pero nos jactamos nosotros de que ya conocemos la Biblia y que ya sabemos y por lo tanto vamos a tomar la mejor decisión. A veces ocurrimos en ese error. Entonces, ahí somos carnales y somos emocionales. Nótese. Entonces, es como es como un orgullo espiritual que se manifiesta en nosotros. Se manifiesta en nosotros este orgullo. O es como, mire, es como el mal aliento, ¿verdad? Si todo lo huele, menos el que lo trae. Todo lo huele, menos el que lo trae. Pues es eso, hermanitos, es eso también. Es eso del el orgullo espiritual que hay en nosotros. En esta etapa es común dar una de cal por una de arena. O sea, una buena y una mala. Una buena y una mala en este segundo nivel. Entonces, el egoísmo es muy notorio en este tipo de hermanitos. Pues se preocupan más
por sus propios intereses personales, ¿verdad? Que en ayudar a los demás. Los discípulos de Jesús en una ocasión discutían entre ellos quién era el mayor. Decían, ¿quién? No, pues yo soy el mayor. No, pues yo soy la roca, decía Pablo. Dice, no, pero yo soy el siervo amado, decía Juan. Y ahí se andaban discutiendo quién era el mayor. Pero ellos, porque en esa etapa, ese ejemplo lo doy porque en esa etapa se ve precisamente que ellos estaban en esta etapa, cuando estaban discutiendo, ¿verdad? Fíjese, en Filipenses 2:21, anote la cita, se la leo. Filipenses 2, versículo 21, dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Eso es lo que pasa muchas veces, ¿verdad? Dice, pero diga conmigo, para la generosidad de dar para la obra de Dios en esta etapa, se suelen poner muchas trabas, ¿verdad? A veces les dice a los hermanos el pastor, no, pues vamos a cooperar para tal cosa, y dice, no, que no sé qué, que no sé cuándo. O ya la gente a veces ya trae esa idea de que, ¿cómo le diré? Pues de que los diezmos y las ofrendas son para mantener el pastor. No, no, hermanos, es para que la obra crezca, ¿verdad? Para que la obra crezca y que la obra siga adelante. Entonces ahí nosotros nos anteponemos primero nuestras necesidades a veces, ¿verdad? Para poder dar a la obra del Señor, ¿verdad? Pero Pablo dijo a los corintios que nosotros demos conforme propongamos en nuestros corazones. Dios no nos obliga, ¿verdad? A dar, ¿verdad? Pero usted tiene que proponer en su corazón, pues voy a ayudar en la obra en esto. Amén. Bueno, Dios quiere que seamos nosotros de corazón generoso. ¿Por qué? Porque el corazón más generoso lo tiene Dios. Él nos dio todo. Él nos dio a su Hijo amado en la cruz. Nos dio a Jesús en la cruz. ¿Cómo no nos va a dar las demás cosas? Entonces, ¿por qué afanarnos? ¿Por qué estar ahí preocupados? ¿Por qué estar ahí? ¿Qué voy a comer al rato? ¿Qué voy a vestir? Si ya todo nos los dio en la cruz, nos ha dado amor, nos ha dado salvación, nos ha dado vida eterna al creerlo y recibirlo como Señor y Salvador. Nos ha dado todo. ¿Qué más quieres que te dé el Señor? ¿Verdad? Los que están en este nivel tienen mucho discernimiento, y lo digo entre comillas, tienen mucho discernimiento, pero solo para ver los errores de los demás, solo para estar criticando a los demás, pero no se ven sus propios errores, ¿verdad? No se ven los errores que uno mismo comete. Pero este nivel es un nivel muy peligroso, porque como la del agua nos llega hasta las rodillas, si en una ocasión nos puede dar un calambre ahí en la rodilla, bueno, en el pie, o nos da un paro cardíaco, nos caemos y estamos en el agua, ¿qué va a pasar? Pues nos vamos a ahogar, nos vamos a morir, ¿verdad? En cambio, si estás en el primer nivel, si te caes, no pasa nada, te vas a levantar. Pero en ese nivel, si tú te llegas a caer, puedes morir porque puedes ahogarte, ya el agua ya te va a cubrir. Ahí, si sabes nadar, pues la vas a librar, pero si no sabes nadar, ahí te vas a quedar, ¿verdad? Entonces, esta es una etapa de apariencias porque aparentamos ser lo que no somos, porque la hipocresía comienza a desarrollarse de una manera inconsciente, porque no avanzamos y nos quedamos ahí estancados con nuestra cara de San Crisóstomo. Ahí vamos y ponemos nuestra carita de... ¿No? Sí, sí, hermanos, ¿verdad? Fíjese lo que dice Mateo capítulo 7, el versículo 3 al 5, dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Y qué dice Jesús? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, ¿verdad? Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Sacar primero tu paja es reconocer, ¿verdad? ¿En qué condición estoy yo? ¿En qué condición estoy yo, verdad?
Y para reconocer la condición en la que estoy yo, ¿verdad? Se necesita que tú estés en otra etapa, no en esta etapa, porque en este nivel nunca te vas a dar cuenta en la condición en la que tú estás. Tú crees que tú estás bien y que los demás están mal. Tú crees que tú puedes dar un consejo para los demás cuando tú en tu casa es un desorden. No podemos hacer eso, mis amados hermanos. Primero necesitamos, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que nosotros estemos bien firmes en el Señor, estemos en un mejor nivel para poder nosotros dar un buen consejo a los demás. Amén. Entonces, fíjese, en esa etapa os suele ocurrir eso. Lo que decimos a veces, vemos un hermano en la calle y estamos ahí tratando de dar un buen consejo. Es bueno, ¿verdad? Es bueno, no es malo. Pero no se lo vamos a poder nosotros dar porque pues, también nosotros necesitamos estar bien con el Señor. Bueno, mire, ahí en Ezequiel mismo, ahí en la segunda parte, ahí tenemos, ahí en el versículo 47, versículo 4, tenemos que dice que el agua le llega hasta las rodillas, ¿verdad? Pero diga conmigo, pero Dios no dejó a Ezequiel ahí. Él lo quiere llevar a un nivel más profundo, ¿verdad? Más profundo. Dile al de tu lado, Dios quiere llevarte a otro nivel. Dios quiere llevarte a otro nivel. Y ahí mismo en Ezequiel 47, en la segunda parte del versículo 4 dice, pidió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, hasta los hombros, pues se puede decir, ¿verdad? Entonces ya lo metió a otro nivel ahí, ¿verdad? Ya estamos ahí en otro nivel. Entonces, damos un ejemplo, cuando nosotros nos metemos en una alberca, ¿cuántos se han metido a nadar en una alberca? Y ahorita que se antoja con estos calores, ¿verdad? Ir a echarse un chapuzón ahí a las albercas. Cuando nosotros nos metemos en una alberca y nos llega el agua, ¿cómo vamos en el agua? Hasta caminando a veces de puntitas, ¿no? Porque ya el agua ya nos llega casi hasta el cuello, pero tenemos libertad para movernos todavía ahí, ¿verdad? Entonces, tenemos todavía ahí un piso que sentimos nosotros, ¿verdad? Para poder movernos a la dirección que usted quiera dirigirse, puede moverse dentro de esa alberca, ¿verdad? En este nivel ya empezamos a sentir que no tenemos el control de todas las cosas, ¿verdad? Es cuando empezamos a entender que hay cosas que tú no puedes controlar y dejas que Dios obre en tu vida. Amén. Nos damos cuenta de que es Dios el que tiene todo bajo control. Él tiene todo bajo control, el control de todo, ¿verdad? Pero todavía luchamos, nos cuesta por no perder el control, ¿verdad? Porque la carne sigue luchando en no perder el piso. Cuando nos metemos ahí a ver que ahí estamos tratando de no perder el piso, ¿verdad? Para podernos mover todavía ahí dentro de la alberca, ¿verdad? Entonces, en este nivel, nosotros comenzamos a confiar un poco más en el Señor. Comenzamos a confiar mucho más en su palabra, en lo que la palabra de Dios dice. En esta etapa, cuando comenzamos, cuando es cuando comenzamos a preocuparnos también un poquito por los demás. Ya no somos tan envidiosos, ¿verdad? Empezamos a reconocer que nos equivocamos nosotros, ¿verdad? Empezamos a reconocer nuestros errores. Ya vemos nuestros errores. Ya no somos como Adán y Eva, ¿verdad? Dice, que cuando vino el Señor, a ver, ¿qué pasó aquí? Dice, no, pues le echó la culpa a la mujer. No, pues la mujer que tú me dices, ¿verdad? ¿Y qué dijo Eva? No, pues mira, la serpiente. ¿Qué dijo la serpiente? Ay, ¿yo qué? ¿Yo qué culpa tengo? Toda la culpa la tengo yo. Así a veces somos nosotros, nada más estamos ahí viendo a quién echarle la culpa, ¿verdad? Entonces, y entre los esposos esto es muy común. Constantemente estamos ahí atacando a nuestro esposo, oye, que esto, oye, que el otro, ay, que por tu culpa, ay, que esto, que no sé qué. Y eso es muy común a veces, ¿verdad? Pero es porque estamos todavía
allí luchando en nuestra carne, ¿verdad? En esta etapa, cuando comenzamos a tener rasgos, es cuando comenzamos a tener rasgos de humildad, de mansedumbre. Es decir, cuando nos equivocamos, que dices, le dices a tu esposo, sí, pues sí, tienes razón, me equivoqué, discúlpame, perdóname, ¿no? Pero tú también fallaste, le señalas, pero tú también tienes la culpa. En esta etapa ya sabemos que toda la gloria es para Dios, pero todavía nos peleamos todavía un poquito de su gloria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque buscamos todavía nosotros el reconocimiento y la alabanza de los demás. Por ejemplo, ¿no? A veces pues estamos viendo ahí que nos digan, no, pues sí lo hiciste bien, o vas bien, o eso, el otro, échale ganas. No, pues más lo elevan a uno, ¿verdad? Sí, no, mis amados. O lo contrario, te dicen lo contrario. No, pues sabes qué, pues que ahora cantaste mal, te desafinaste bien feo. No, pues te dan para abajo, te dan para abajo, te desanimas, te agüitas, ¿verdad? Entonces, en esta etapa generalmente buscamos nosotros quedar bien con los demás. Es decir, ya entendemos que debemos hacer las cosas bien, ¿verdad? Como para el Señor. Pero todavía buscamos la aprobación de los demás. Como dicen ahí los youtuberos, pues regálame un like. Estamos buscando aprobación de los demás, ¿verdad? En este nivel, diga conmigo, es en este nivel cuando el quebrantamiento del Espíritu Santo comienza a darnos carácter. Ajá. Pues es aquí cuando vienen las pruebas más fuertes. Y el carácter se moldea a través de las pruebas, de las luchas que Dios nos hace pasar. Amén. Es en este nivel donde Dios permite a veces la humillación o la calumnia en nosotros, ¿verdad? En donde inventan hasta a veces hasta cosas de nosotros. Ay, mira ese que es cristiano y que no sé qué, ¿verdad? Pero Él lo permite, mis amados hermanos, ¿para qué? Pues para formar el carácter. Ajá, para formar el carácter que hay en ustedes, para quebrantar ese orgullo que está en nosotros, que hay en ti, ¿verdad? Para quebrantar ese hombre orgulloso, para desinflar ese ego que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, en ese nivel a veces cuestionamos mucho al Señor, ¿por qué a mí? ¿Y por qué yo? Si yo te sirvo bien, si yo estoy bien, si yo busco de ti, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Ahora, ¿por qué yo? ¿Verdad? ¿Por qué me permites esto, Señor? Empezamos ahí a estar todavía luchando un poco con el Señor. A ver. Pero Ezequiel dice, él dice en Ezequiel, ahí dice, Él me empujó y estaba el agua hasta los lomos. Pero Dios quería llevarlo todavía al cuarto nivel, ¿ya? A un nivel mayor, diga conmigo, que es a donde Él quiere llevarnos, a donde Dios quiere llevarnos es al cuarto nivel. Y ahí en Ezequiel capítulo 47, versículo 5 dice, midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar, sino nadando, ¿verdad? Entonces, dice, cuando nosotros estábamos con el agua hasta los tobillos, nos podíamos mover libremente, hacer lo que nosotros queramos, ¿verdad? Esos eran nuestros primeros pasos como hijos de Dios. Íbamos y veníamos y hacíamos, ¿verdad? Todavía hasta pecábamos, seguíamos pecando, o sea, no había mucha diferencia cuando éramos del mundo que pasamos a ser hijos de Dios, ¿verdad? Cuando estábamos en el agua hasta las rodillas, o sea, todavía podemos caminar libremente ahí, aunque pateamos el agua y todo eso, pero podemos caminar, ¿verdad? Y pisar firmemente, ¿verdad? Pero dice Ezequiel que él no entendía que era Dios el que hacía todas las cosas, ¿verdad? En Ezequiel estamos en el cuarto nivel, ¿verdad? Sí.
Ok, vamos a comenzar el cuarto nivel. Ahí en Ezequiel 47:5 dice, midió otros 1000 y era ya un río, que diga conmigo, que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a nado. Amén. Entonces dice que solamente nadando se puede pasar, no hay otra forma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no hay piso en donde usted se pueda estar firme, ya no hay lugar en donde usted pueda estar ahí firme, ¿verdad? Por eso solamente se puede pasar nadando. Y Ezequiel decía, yo ya no podía pasar, pero nótese lo que está diciendo, yo ya no. O sea, lo que hay en nosotros, bueno, mire, ya no tenía el control de todo. Ya no tenía control, ya no hay control de nada. Nosotros ya no controlamos nada. Pero, ¿cuántos han tenido la oportunidad de ir a nadar en un río? Sí. Pues cuando uno se mete a un río, ¿qué pasa? Que si tú te metes a nadar en un río, el río te va a llevar la corriente y te va a aventar hasta allá, hasta el otro lado, ¿verdad? Pero si tú estás nadando y quieres luchar contra el río, ¿verdad? No vas a poder. Te vas a cansar de tanto estar ahí brazaleando y va a llegar un momento que esa corriente te va a vencer. Va a llegar un momento que la corriente te va a vencer y te vas a cansar, te vas a agotar y ya no vas a tener ni fuerzas para poder mantenerte a flote y te vas a ahogar. Vas a morir ahogado por luchar contra la corriente. ¿Amén? Entonces, cuando la corriente del río te comienza a arrastrar, ¿qué sentimos? Pues sentimos peligro, sentimos miedo, ¿verdad? Hay veces, recordemos que nuestro Dios es un Dios sobrenatural. A veces hay cosas que son sobrenaturales que a los cristianos les da miedo, o al mundo en general también les da miedo. Hay cosas que son sobrenaturales que dan miedo, pero nosotros no debemos de tener miedo, ¿verdad? Nosotros no tenemos de tener miedo. Nosotros tenemos que dejarnos llevar por el Señor a donde Él quiere llevarnos. Amén. O sea, cuando estamos en medio en el río nadando, ¿verdad? Y nos metemos a la corriente, nuestro instinto nos lleva a luchar precisamente con la corriente. O sea, uno lo hace, pues así que inconscientemente, ¿verdad? Pero lo mejor es dejarse llevar por la corriente. Amén. Lo único que tenemos que hacer es eso, dejarnos llevar, ya conmigo, lo único que tenemos que hacer es dejarnos llevar por el río de Dios. Amén. Entonces, en este nivel ya no existen tus planes. En este nivel ya no existen los planes que nosotros podemos tener. Solo existen los planes de papá, los planes de Dios. Amén. Aunque es bueno ser ordenado, es bueno que planeemos, es bueno que digamos, no, pues me gustaría hacer esto. ¿Por qué? Porque pues si Dios te lo permite, lo vas a hacer. Pero si no lo permite Dios, te va a decir, no, ¿sabes qué? Guarda tu plan, el plan es este, ¿verdad? Entonces tampoco quiere decir que vamos a ser desordenados y dejarnos tirarnos allí en la hamaca y echar la chocha, rascarnos la barriga. No, 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 tenemos que ser ordenados, ¿amén? Sí, sí, Es simplemente dejarse llevar cómo van las cosas, cómo van llevando las cosas el Señor, ¿verdad? sí. Es decir, o sea, como decía en el Antiguo Testamento, si la nube se mueve, yo me muevo. Si la nube no se mueve, yo no me muevo, ¿verdad? Entonces, es ir para donde el viento del Espíritu nos lleve en esa dirección. A ver, es dejarse llevar y no resistirse a Él, a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, como decíamos, muchos de manera inconsciente se resisten al río de Dios, se ponen a luchar contra la corriente, ¿verdad? Pero no vamos a poder nunca, nunca vamos a poder contra la corriente, porque el peligro que habíamos dicho es que nos cansemos, ¿verdad? Va a haber ese peligro que nos cansemos, que perdamos fuerzas. ¿Cuántos hermanitos a veces vienen a la casa del Señor ya cansados, ya sin fuerzas?
¿verdad? Si no, pues es que la vida o el mundo me trató mal, o me fue mal con el Señor allá en otra congregación, o qué sé yo, ¿verdad? Pero porque no les enseñan estos principios que están en la palabra de Dios. Cuando ustedes son instruidos en la verdad y en los principios que Dios tiene, como hace 8 días nosotros les compartíamos, pues ustedes van a echar raíces, van a crecer, pero ahorita tal vez estén en una primera etapa, en una segunda etapa, en tercera etapa, yo no lo sé, solamente Dios y ustedes saben en qué etapa están, ustedes viviendo ahorita su vida espiritual con Dios, ¿verdad? Entonces en esta etapa nosotros ya no tenemos el control de absolutamente nada, nada, ¿verdad? Es como comenzamos nosotros esta obra, hermanitos. Cuando nosotros comenzamos esta obra, nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestra intención era que pues estuviéramos allá en la casa de ustedes, ahí, pues ahí el patio pues está más o menos amplio y poder ahí hacer las reuniones, los cultos, ¿verdad? Pero Dios no lo permitió, Dios no lo permitió, nos llevó por allá, nos llevó por acá, y pero sin embargo, yo decía, Señor, pues a donde tú nos quieras llevar, donde quieres que iniciemos, ¿verdad? ¿Dónde quieres que...? Y sí empezamos allá, los cultos empezamos allá, pero ya el Señor ya nos estableció aquí, y como decíamos hace rato, ¿verdad? Cuando llegamos, pues estamos creciendo, y al ratito pues ya vamos a tener que buscar otro lugar más amplio, ¿verdad? Porque aquí ya se está llenando la casa y vamos a tener que llevar, o sea, tenemos que dejarnos llevar por el Señor a donde Él nos tiene que llevar. Amén. Sí. Entonces, en este nivel, Ezequiel se da cuenta que él ya no podía hacer nada, sino que era Dios quien hacía todo, ¿verdad? Hay cosas que Dios hace en tu vida y tú no sabes ni de dónde vienen, puede ser de Dios, pero también puede ser el diablo que está ahí metiendo su cucharota. Ahí necesitamos tener discernimiento de las cosas para saber si son de Dios. Cuando algo pasa a tu vida, amado hermano, y no sabes ni de dónde viene, pregúntale primero a Dios: Señor, ¿esto que me está pasando es de ti? ¿Qué quieres tratar conmigo, Señor? ¿Qué me quieres mostrar en este momento, Señor? ¿Qué quieres de mí? Y Dios le va a contestar. O hasta Dios mismo te va a decir: no, levántate, ¿qué estás haciendo? Ese es el diablo, ya ese no soy yo. Es el diablo, levántate, pelea y lucha, ¿verdad? Entonces, es importante tener ese discernimiento, pero ese discernimiento lo vamos a tener en esta etapa, porque como habíamos dicho en la etapa anterior, como el mal aliento no nos vamos a dar cuenta. Nosotros no nos vamos a dar cuenta, pero el hermano que tenemos ahí va a decir: no, pues ese hermanito, pues esto y el otro. Yo veo que, o Dios me muestra que estás en esta situación, ¿verdad? Entonces, por eso es importante reconocer en qué etapa está usted en este momento en su vida espiritual. Amén. En este nivel nos damos cuenta que nosotros entendemos lo que dijo Pablo: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. O sea que lo que nosotros hacemos, hermanos, pues no tenemos por qué estar ahí gloriándonos, ¿verdad? Ni vanagloriándonos, sino que es Dios el que lo hace todo, ¿verdad? Esta casa que estamos iniciando es Dios el que la está ensanchando, el que la está haciendo crecer. No soy yo, hermanos, es Dios el que está haciendo la obra en ustedes, ¿verdad? Entonces, es ahí cuando nosotros que entendemos que nosotros solo somos siervos inútiles delante del Señor, ¿verdad? Nos damos cuenta que solo Cristo puede cambiarnos, o puede cambiarnos a ustedes, cambiarnos a nosotros. Solo Cristo es el que cambia a las personas. Yo no cambio a las personas, mis amados hermanos. Es Dios a través de su palabra quien los cambia a ustedes. Yo simplemente soy un vaso que el Señor utiliza para poder dar estos mensajes, ¿verdad? Pero Él es el que cambia a las personas. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que solo Dios
es el que puede cambiar a tu esposo. Si yo no los cambio a ustedes, pues tú tampoco lo vas a cambiar. Es Dios el que puede cambiar a tu esposo, es Dios el que puede cambiar a tus hijos, es Dios el que va a cambiar a tus seres queridos, es Dios el que va a hacer la obra en ellos, en tus vecinos, ¿verdad? Entonces, ¿qué te está diciendo el Señor? Que ya no luches contra la corriente, ya no luches contra tu familia, ya no luches contra tus hijos, ¿verdad? No trates de cambiarlos tú, porque en vez de acercarlos, los estás alejando más del Señor. No trates de cambiarlos tú. Lo que el Señor te está diciendo es que vayas más. Estamos estorbando a Dios para hacer su obra, ¿verdad? Sí, así es, pero que tú vayas más adentro con el Señor, en el río del Señor. Deja que Él actúe, deja que Él haga las cosas. No te quieras creer Dios y hacer lo que a Dios le corresponde. Ese es un error gravísimo que mucha gente comete. No, lo único que tenemos que hacer es meternos en la presencia de Dios, estar buscando su rostro, estar buscando su presencia en nuestras vidas, que estamos buscando la llenura del Espíritu Santo, nosotros, ¿verdad? Para que nosotros tengamos esa fortaleza de seguir orando y clamando al Señor por nuestros seres queridos. Amén. Y que ellos puedan ser transformados. Entonces, lo que Dios quiere es que Él vaya, que vayamos más adentro con Él al río, que lo conozcamos más en lo profundo de ese río, ¿verdad? Y te vas a dar cuenta que el único que puede transformar todo esto es Él. Amén. Y es así cuando aprendes a descansar en Él. Es cuando aprendes a descansar en Él, a ya no estar tan afanado, a ya no estar ahí tan estresado por las cosas de la vida, ¿verdad? En tus preocupaciones y sobre todo preocupado por tus seres queridos. Es aquí cuando entendemos que separados de Él, nada podemos hacer. En este nivel que solo su gracia es suficiente. En este nivel vamos a entender que solo su gracia nos basta. Amén. No necesitamos otra cosa, ¿verdad? Entonces, el contentamiento, tú ya lo aceptas en este nivel. Ya te empiezas a contentar con lo que tienes, con lo mucho, con lo poco que tienes. Tú estás contento y estás feliz, ¿verdad? Porque tienes a Cristo en tu corazón, ¿verdad? Entonces, puedes decir que has aprendido a contentarte, a vivir humildemente y tener en abundancia o en escasez, ¿verdad? Decía el apóstol Pablo, en todo y por todo estoy enseñado, para estar saciado como para tener hambre, ¿verdad? Así como para tener abundancia o para tener necesidad. ¿Y qué decía Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es en este nivel cuando podemos decir estas palabras, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? En este nivel damos gracias a Dios por todo, porque entendemos que lo que estamos pasando en estos momentos, ¿verdad? Es la voluntad de Dios, porque Él es el que nos está empujando, Él es el que nos está llevando, ¿verdad? A través de este río, ¿verdad? Entonces es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. En este nivel es donde podemos discernir mejor con Cristo, ¿verdad? Podemos discernir mejor y podemos decir, con Cristo soy justamente crucificado, ¿verdad? Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Justificado, ¿no? Así es, mis hermanos. Entonces, en este nivel es cuando nuestros logros humanos y terrenales los tenemos por basura, ¿verdad? Y podemos decir como Pablo, ¿verdad? El que decía en Filipenses, dice, pero doy gracias a lo que Cristo hizo por mí ahora. Se pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento que el del Señor. Y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarnos. Amén. En este nivel es donde ya no importa si me desprecian, si se burlan de mí por seguir a Cristo, ¿verdad?
No me importa que me critiquen, que digan lo que quieran, que digan misa si quieren, ¿verdad? Tú solo sigues adelante y hasta horas aprendes a orar por tus enemigos, ¿verdad? Oras por tus enemigos y hasta los bendices. Bendices a tus enemigos. ¿Por qué? Porque ya no pagas mal por bien. Ya no pagas mal por bien, ni le deseas el mal a nadie. Cuando estamos ahí deseándole el mal, ay, que no sé qué, pues, entonces quiere decir que estás en otro nivel. Pero en este nivel ya no, todo cambia para bien, ¿verdad? Esas personas que te traicionaron, esas personas que te ofendieron, que te agredieron, en este nivel, si tú estás en ese nivel, ya las perdonas, ¿verdad? Y ese es el nivel el que quiere Dios para nosotros. A ver, ya vamos a terminar, mis amados hermanos. Entonces, Dios quiere llevarnos a ese nivel. Diga conmigo, Dios quiere llevarnos al río más profundo, en donde nosotros dependamos solamente de Él, en donde nosotros confiemos absolutamente de Él. Amén. Quiero invitarlo a que se ponga de pie, hermano. Amén, amén. Entonces, pero tenemos que reconocer, mis amados hermanos, que nos queda mucho. Apenas estamos dando nuestros primeros pasos como cristianos, exactamente. Estamos nuestros pininos, estamos aprendiendo del Señor, aprendiendo, y poco a poco ustedes van a ir notando un crecimiento. Yo confío en la palabra del Señor, en que Dios hará la obra en ustedes, porque como dice aquí Ezequiel, es la palabra de Dios, es el río de Dios, es el agua de Dios el que nos lleva, el que nos transforma, pero el que nos va llevando, nos va llenando del tobillo hasta cubrirnos completamente, ¿verdad? Es la palabra de Dios, es Dios mismo el que transforma los corazones, no es el pastor, no es fulano de tal, no es sutano ni perengano, es Dios. Y es la palabra de Dios el que te da esa paz, el que te da ese amor, esa alegría, ese gozo, el que te da indicaciones, orientaciones para que tú puedas hacer cosas, ¿verdad? En la voluntad de Dios. Amén. Entonces nos queda mucho camino todavía por recorrer para llegar a lo más profundo del río de Dios. Tenemos que reconocerlo, que sí nos falta mucho, ¿verdad? Y como dijo Pablo a los Filipenses en capítulo 3, el versículo 12, se lo voy a leer en la traducción, la Biblia al día, dice: con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que yo ya sea perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante, que sigo luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Cristo Jesús. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido atrás. Amén. Amén. He decidido no fijarme en lo que ya he recorrido atrás, sino en lo que me falta por recorrer. Y es ahí a donde el Señor quiere llevarnos, lo que nos falta por recorrer. Entonces yo los exhorto en el amor de Cristo, mis amados hermanos, a que sigan adelante, no se desanimen, no desfallezcan. Va a haber momentos en la vida del cristiano que vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas, pero mientras nosotros estamos siendo fundamentados bien aquí, yo les aseguro, mis amados hermanos, que toda lucha, que toda prueba usted la vencerá en el nombre de Jesús. Y cada día usted será más lleno de su Santo Espíritu, de su hermosa palabra, para que le dé a usted sabiduría. Amén. Cierra sus ojos, vamos a orar.